Colegas que están trabajando en la educación bilingüe, la mayoría enfocados en la educación básica y que nos van a traer experiencias de diferentes lugares de México y de otros países, y que vamos a tener la oportunidad de primero conocer quiénes son, cuáles son los proyectos, cuál es la actividad principal o los planteamientos principales del proyecto, y posteriormente vamos a entrar en un diálogo a partir de algunas preguntas que hemos preparado que nos ayuden a centrarnos y enfocarnos de diferentes aspectos acerca de la educación bilingüe. Y se espera también que entre los asistentes pues pueda haber un enriquecimiento de esta mesa, en términos de que también habrá un espacio para la participación. Bueno, entonces esa sería la segunda parte, y al final daríamos un espacio para hacer un cierre, ¿no? Para ver qué aspectos en común se trabajaron, qué cuestiones podrían complementarse y demás. Entonces voy a dar la palabra a María Neira de Sirena. Ella viene de la Jefatura de Zonas de Supervisión número 11, Matías Romero, Oaxaca, para que nos haga favor de presentarnos su proyecto. Muy buenos días a todos, jóvenes, compañeros maestros, investigadores que nos encontramos en este momento aquí. Sí, mi participación va a ser con el nombre del proyecto, que son los valores y saberes comunitarios para impulsar la identidad de nuestro pueblo en la educación preescolar. La institución a la cual represento es un centro preescolar. Su nombre es Leona Vicario, ubicado en la comunidad de Santo Domingo Petapa, allá por la etnia zapoteca, variante de los Petapas. Sí, los integrantes de mi equipo de trabajo, pues, somos 5. Sí, la directora, que es la profesora María Neira, la profesora Paula, mis compañeras Rosella, el profesor Martín, la profesora Oralia. Somos un equipo de trabajo al cual estamos centrados precisamente en el trabajo del colectivo. A partir de ahí nace la inquietud, ¿sí? Y este trabajo va dirigido a los niños de preescolar, primero, segundo y tercer año. La lengua que se habla en esta comunidad es la zapoteca, variante de Petapa. La vitalidad que existe esta lengua en la comunidad es en el 100% la gente de mayor edad, a la gente adulta, ¿sí? Pero generalmente los jóvenes y los niños no hablan esa lengua, solo entienden algunos jóvenes. Entonces nuestra tarea es mucho más grande, es un reto en el cual nos hemos enfrentado y queremos impulsar este trabajo, ¿sí? También, ¿qué hemos ganado con esto? Precisamente los avances. Hemos avanzado hasta este momento, ya tenemos el año anterior y que comenzamos en este trabajo. Bueno, la sensibilización a los padres de familia y la oportunidad que ellos nos dan para trabajar esa lengua. Hemos recibido de ellos respuestas muy positivas en su participación y sobre todo en la cuestión de estar aquí en el trabajo, ¿sí? Nuestras dificultades, como todo proyecto,
ustedes lo saben, la dificultad es cuestión de materiales, y mientras hablamos de materiales, hablamos en el sentido económico. Entonces no existe ninguna institución hasta el momento que nos pueda apoyar, que nos pueda tener la oportunidad más que nada de demostrar este trabajo y llevarlo a buen fin. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el proyecto. Yo no sé cómo esté la temática, si podemos avanzar, ¿sí? Esta es mi presentación. Bien, bien. Para formar el colectivo fue muy importante más que nada las personas que trabajamos ahí sobre el qué trabajar y las ganas de hacer el colectivo. Para ustedes saben que un colectivo no es fácil, ¿sí? Compartir ideas, dar tiempo para que esto suceda, pues muchas veces no nos damos esa oportunidad, pero yo solamente quiero decirles de que es una experiencia muy bonita, ¿sí? En este año, precisamente el comienzo de este ciclo escolar, para nosotros ya no fue decirles con un citatorio, simplemente cuándo vamos a organizarlo. Entonces, es algo que nos ha congratulado y hemos estado ahí para sacar adelante este trabajo, ¿sí? Al principio pues sí cuesta trabajo, pero bueno, conforme vayamos avanzando. El colectivo nace la necesidad sobre el trabajo que se va a realizar a partir de las necesidades que realmente se tienen en la escuela, ¿sí? Y esas necesidades no simplemente son de aprendizaje, sino que incluyeron factores de necesidades de problemáticas sociales, problemática al cual en la actualidad están atravesando esos niños. ¿Por qué? Porque ellos vienen ¿de dónde? De la familia. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos retomado esta propuesta de trabajo. Muchas gracias, profesora María Neira. Vamos a dar la palabra al profesor. Bueno, antes que nada, un aplauso, por favor. Agradecemos a la profesora María Neira y le vamos a pedir al profesor Evaristo Bernabé que nos presente el proyecto del cual forma parte y la misma idea, ¿no?, de que nos pueda dar las ideas principales, y después vamos a poder retomar a través de las preguntas. Buenos días, mi lengua es ñañú. Mi trabajo principal es capacitar a maestros bilingües para que ellos al mismo tiempo alfabeticen, enseñen, hagan extensivo la alfabetización en lengua indígena. La lengua ñañú es una lengua tonal, es una lengua que tiene sonidos glotalizados, y por eso nos llevó 10 años en acordar una forma de cómo escribir. Somos 8 estados que hablamos la lengua ñañú, desde Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Estado de México. Las comunidades con más población, o los estados con más población es Hidalgo, Estado de México y Querétaro. Existen sus variantes lingüísticas. En Hidalgo hay como 2 variantes muy remarcadas. En Querétaro está la zona de la parte de la Sierra Gorda, que comprende Tolimán y Cadreita, la zona de Amialco, pero en Amialco, aunque es un solo municipio, existen 2 variantes son muy notables. El trabajo que se ha llevado a cabo con los maestros, primero, como nos decía el ponente, es sensibilizar. A partir de 1998 empezamos la sensibilización
Ya en 2002, 2003 lo retoma la DGI. La DGI empieza a apoyarnos en asesorar a los maestros en cuanto a principios de lingüística. En el Estado, en el 99, se lleva un acuerdo con el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, es una AC, en donde ellos dicen es necesario que ya se conformen una sola forma de escribir. En el Estado de Querétaro había 3 alfabetos. El alfabeto de la parte de Tolimán y Cadereyta, con una maestra llamada María Luisa Trejo González, la parte de Santiago Mezquititlán con Edward Helpin y Severiano Andrés de Jesús, que trabajan con la UAR, y en San Ildefonso, bueno, mi alfabeto, ¿no? De Baristo, de la parte de San Ildefonso Tultepec. Se reúnen, convocamos a jóvenes para un diplomado en escritura de la lengua, y dividíamos el pizarrón en 3 en 3 partes. Lo escribía María Luisa, lo escribía Severiano y lo escribía Evaristo, ¿sí? Y lo pronunciábamos exactamente igual. Llegó el momento que dijeron los alumnos, bueno, si lo pronuncian de una manera similar, ¿por qué lo escriben diferente? Tuvimos que hacer el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas dijo, es necesario que se haga una sola forma de escribir. De ahí empezó, la DGI lo toma, y de ahí se empieza la unificación de cómo vamos a escribir el ñañú a nivel los 8 estados, ¿verdad? Después sale en el 94 se pone en la boleta que se debe de registrar lengua indígena, se debe dar una calificación a lengua indígena, y los maestros dicen, bueno, vamos a inventarnos cómo le vamos a poner, ¿sí? A no sé, merece un 10, un 8, y hasta ahora, bueno, decían los maestros, ¿cómo le vamos a hacer si no estamos enseñando lengua indígena? Parámetros curriculares para la asignatura de lengua indígena sale en 2008, empezamos ahí ya a trabajar con los maestros a partir de eso. En el 2003 sale Derechos Lingüísticos, ¿verdad?, que dice que el maestro debe de hablar, debe de enseñar, debe de conocer la lengua, la variante y la cultura del niño y de la población donde está. Es todo un reto enseñar en lengua indígena con todo esto que ha salido. El INALI dice, bueno, esto es fácil, ¿no? En un año se puede enseñar a todos los maestros, en un año todos los niños pueden estar escribiendo. Nosotros llevamos ya 10 años y todavía nos cuesta. Ya los maestros aprendieron a leer y escribir, ¿sí? Ha sido desde el 98 para acá hasta 2013, ¿verdad?, que estamos. Ya son varios años, pero ya toda la zona indígena los maestros saben a leer y escribir su lengua. La están llevando con los niños, sí, apenas está empezando a hacerlo, porque apenas estamos haciendo materiales, ¿sí? Está el libro para el maestro, para la asignatura de lengua indígena, que yo sé que solamente son 4 lenguas: el maya, totonacú, el náhuatl, la mayoría de acá del sur, y el ñañú. Entonces nosotros ya tenemos nuestro libro para el maestro, pero faltan materiales para los niños. Estamos haciendo loterías, estamos haciendo memoramas, estamos haciendo tendederos de letras, en donde tienen un tendedero ahí los maestros del alfabeto ñañú con una imagen, cómo se escribe, y hacer un ambiente alfabetizador, y al mismo tiempo es consulta. Cuando el niño no sabe cómo va a escribir Ögi, dice, es que ahí está la de Shenio, no sé, ya es una consulta. Es lo que se está haciendo. Necesitamos hacer más libros, pero creo que en 10 años hemos hecho esto. No hay mucha gente que aguante con este trote. Me mandan a algún maestro, le dice, sí, vamos a trabajar, pero hay que trabajar hasta en la tarde, hay que trabajar en la mañana, que el sábado y el domingo, y dice, para eso no me pagan, mejor me regreso a mi salón de clase, entro a tales horas y salgo a tales horas. Bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Yo soy del estado de Querétaro, pertenezco al municipio de Amialco, colindando con el estado de Michoacán y el estado de México.
al profesor Evaristo Bernabé Chávez por su presentación del proyecto de la UCB de Querétaro. A continuación vamos a pedir que tome la palabra Gláfira Ascona Figueroa. Gracias. Vamos a darle la palabra para que nos presente su proyecto de la Jefatura de Zonas de Supervisión número 11, Matías Romero, Oaxaca. Mugutu, Amietu, Mahat Misun, Hagem Nanash Tunzon, Jamisidun, Yahok, Adahadash, Jam Nibiatam, Mazan Ayuk, Muyagin, Hati Tuyoyan, and Yahtas Punan, Jamal Misidun, Muyaga, and Mexican, Nevetis, and Pinduis, Mazun Yahtas. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros y compañeras que vienen de diferentes países y de diferentes estados, pero creo que aquí todos los que estamos aquí presentes estamos con la misma ideología. Bueno, les voy a hablar de mi proyecto. Estoy adscrita a la Jefatura de Zonas de Supervisión número 011 de Matías Romero. Mi proyecto se llama Fortalecimiento y Desarrollo de la Lengua Ayuru. Vengo a representar a la Jefatura y al Consejo para el Desarrollo y la Autonomía Ayú. Es una asociación de maestros voluntarios que estamos preocupados por el desplazamiento de la lengua. La lengua Ayú, así como todas las lenguas, está siendo desplazado a pasos agigantados por la tecnología o por la globalización. Somos 10 integrantes del colectivo y en la Jefatura de Zonas de Supervisión somos 26 integrantes, 4 supervisores escolares, entre ellos ATP, acompañante pedagógico, de preescolar y primaria, y también un integrante del UTARE. El nivel que va dirigido a hacer proyectos a nivel de preescolar y primaria, también de inicial, porque no también. Y también el principal objetivo es revitalizar y fortalecer la lengua, ¿sí? Revitalizar porque pues hay algo todavía de hablantes, sí, todavía se habla. Hace rato lo mencionaba la persona que hizo su ponencia, de que sí, yo le llamaría los que están aprendiendo a hablar su lengua no la lengua materna, sino que abuelenguas, porque las mamás jóvenes ya no le hablan a sus hijos, sino que son las abuelas los que le hablan a sus hijos la lengua ayú. Sí. Yo pertenezco a la etnia del Mije Bajo. Geográficamente se nos domina así Mije Bajo, somos los que estamos aquí a un ladito del istmo. Bueno, yo no diría que estamos en el istmo, estamos a unas 2-3 horas del istmo, en la parte de Mije Baja, porque estamos divididos en 3 geográficamente: alta, media y baja. Entonces, aquí nosotros la fortuna que tenemos o lo favorable que es en nuestra lengua es de que ya hay un alfabeto estándar o ya hay un alfabeto consensado. Ya contamos con un alfabeto que nos facilita hacer la alfabetización o la creación de materiales, de escritos, de muchas cosas. Entonces estos materiales lo bajamos a las escuelas de cómo puede de darse esa enseñanza. También se está practicando la oralidad, ¿por qué no? Porque la oralidad y la escritura, pues como hace rato lo decían, debe manejar las 4 habilidades. Y bueno, entonces en el segundo momento vamos a seguir dialogando más de lo que es nuestro proyecto. Gracias. Gracias, profesora Gláfira Ascona. Vamos a darle la palabra ahora al colectivo de la Escuela Primaria Bilingüe Eleodoro Charis Castro. Vamos a darle la palabra. Padiushi Biche Levisanaka.
Mi nombre es Julio César Castillo Sánchez, director de la Escuela Primaria General Eldorio Chávez Castro, de la populosa séptima sección de esta ciudad. Muchos de ustedes, los alumnos de acá, han de conocer. Bien, nosotros como colectivos de 24 compañeros de la escuela numerosa, tenemos aproximadamente 443 alumnos que trabajamos. Valoramos esto, vimos la necesidad después de varias, pero antes de me estoy adelantando, para todos los alumnos, profesores, investigadores que vienen de otros países, de parte de mis compañeros, colegas que ahorita están trabajando con grupos, les traigo un cordial saludo para cada uno de ustedes. Así pues, la importancia que tiene nuestro proyecto es valorización de la lengua Diyasá, el zapoteco. ¿Por qué lo retomamos? Le digo, ¿por qué lo retomamos? Porque después de varias reuniones que llevamos a cabo, llegamos a la conclusión de tomar este proyecto, porque nuestro proyecto o nuestra lengua es tan rica, que es el zapoteco. Se está perdiendo. Ustedes son testigos de que en Juchitán, a pesar de que se hablaba anteriormente el 100% de la lengua zapoteca, nosotros en nuestra institución educativa es bilingüe. Se habla aproximadamente el 60%, el 40% ya no. Por eso se dio la importancia de valorar esta lengua. Y nosotros como colectivo hemos hecho conferencia, hemos elaborado panfletos, hemos ido a la radio, a la prensa, a difundir. Todos los trabajos, es un trabajo enorme, cansado, es un proyecto a largo plazo. Ya sabemos de que es cansado, decían los compañeros, genera gasto, genera tiempo. Nosotros lo hemos hecho después de clase y más sin embargo hemos seguido avanzando. Así pues, le decía que el zapoteco tenemos que impulsarlo nosotros como jóvenes, así sentimos jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque en la etapa que estamos de 50 para abajo y de 18 para arriba son los, y tenemos que invitar a los niños, a involucrar a los niños, los padres de familia. Hemos hecho, te digo, conferencia con los padres de familia, hemos tenido ponentes que son gente que sí, conocedores de la temática, y sí hemos tenido respuesta de nuestros padres de familia. En nuestra institución educativa tenemos 303 padres de familia y hemos tenido más del 90%. Así pues, esa es nuestra temática, valorización de nuestra lengua zapoteca Diyasá. Continuaré. Muchas gracias, profesor. Vamos a pedir ahora al profesor Vidal Carvajal Solís. Él está en el Ministerio de Educación del Perú y nos va a hablar del proyecto y de la situación sobre las lenguas en el Perú. Tuki son Juan, la Payo Quiches, Oaxicuna, Panaicuna, Cay México, Oaxaca, Juchitán, Destacunapi, Cayani, Pusisa, Ancha, Pusisa, Hancunawa, Nofarimana, Jeshua, Semita, Jeshua, Inca, Perú, Suimanta, Mushani. Un saludo para todos ustedes, hermanos mexicanos de Oaxaca, de Juchitán. Muy alegre y muy contento de estar aquí con una colega también del Perú, que está en la otra mesa, para compartir con ustedes estas experiencias que tenemos todos sobre nuestras lenguas y culturas. Yo estoy trabajando ahorita en el Ministerio de Educación, en la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Perú, y le voy a contar un poquito lo que se está haciendo en Perú sobre políticas de lenguas y culturas, específicamente sobre esto que han referido ya algunos colegas
sobre la escritura y lo que es la normalización de lenguas, ¿no? De consensuar alfabetos, de cómo las lenguas originarias que son orales van apropiándose de la escritura, que es lo importante, ¿no? El Perú, como otros países como México, pues es un país lingüísticamente y culturalmente diverso, ¿no? Tiene 47 lenguas, hay 47 lenguas en Perú, 44 lenguas amazónicas, 43 lenguas amazónicas y 4 andinas. Las lenguas andinas son las que tienen mayoría de hablantes, ¿no? En el Perú un promedio de 5 millones de hablantes y en toda Sudamérica un promedio de 10 a 11 millones de hablantes. El Aymara, en el Perú y Bolivia hay un promedio en Perú es medio millón de hablantes, ¿no? Y las lenguas amazónicas va entre 20.000 y 40.000 lenguas, las que tienen más, como la Xánica, el Aguajún, y lenguas también que tienen 4 o 5 hablantes, o 10 o 20 hablantes, que están en proceso de extinción acelerada, ¿no? Y creo que es importante que nosotros miremos cuando hacemos, como en el Perú, este proceso de normalización, donde las lenguas originarias que son orales van consensuando alfabetos para escribir, para iniciarse en la escritura, que esto no quede solamente en el espacio de la escritura, ¿no? en el nivel escrito, sino que también trascienda ese nivel escrito a lo oral. Es decir, que lo que nosotros escribamos, elaboramos metamateriales en lenguas originarias, nos permita también desarrollar la oralidad, que es lo más importante para que nuestras lenguas continúen y se transmitan de generación en generación. Es decir, oralidad y escritura tienen que estar de la mano, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con este proceso de normalización es que generalmente la educación intercultural bilingüe se queda en el espacio escolar, ¿no? En el espacio escolar, en las 4 aulas, y no trasciende, ¿no? Hacia la comunidad, hacia los pueblos, hacia otros contextos. Y lo importante es que del espacio escolar, que es la parte pedagógica, curricular que se da en las aulas, trascienda eso y se vaya a la comunidad, al trabajo con la comunidad, con los sabios, con los mayores, con las autoridades, con el pueblo mismo, para trabajar esto de recuperación, revitalización de las lenguas. Si solamente nos quedamos en el espacio escolar, en las aulas, el trabajo que hagamos en educación intercultural bilingüe va a ser muy poco, muy débil. Pero si trascendemos a las comunidades, con los sabios, con los mayores, quienes han ellos impartido y enseñado durante miles de años nuestra cultura y nuestras lenguas, entonces vamos a ganar mucho, porque ese va a ser el espacio rico que tenemos que recuperar, la casa, la comunidad, donde siempre se ha hablado y se ha transmitido nuestras lenguas. Ahí también en el Perú nos estamos quedando un poquito, estamos más mirando el espacio escolar, la escuela, las aulas, y no estamos trascendiendo eso a la comunidad, ¿no? Y el trabajo rico y fuerte es en la comunidad, ¿no? Con los padres, con los mayores, con las autoridades, con los sabios. El otro aspecto que quiero recordar ya para terminar esta partecita es que cuando nosotros iniciamos el trabajo con los pueblos originarios para iniciar la escritura, ¿no? Con los líderes, con las autoridades, con los sabios, ellos se sienten muy emocionados, ¿no? Porque la escritura para ellos es como un poder, ¿no es cierto? La escritura es poder. No es como antes, ¿no? Que decían, no, ¿para qué escribir? Tenían un miedo, ¿no? De repente para que me evangelicen o para que terminen con mi cultura, con mi lengua. Creo que eso ya se está perdiendo, ¿no? Y ahora están tomando como la escritura como algo propio, necesario, y también políticamente y socialmente como poder de los pueblos indígenas, de las organizaciones. Y eso tiene que verse de esa manera, ¿no? La escritura no para avasallar, para discriminar, para quitarles algo propio de su cultura, sino para empoderarlos, afirmar nuestra cultura, nuestra identidad que se está perdiendo, y eso puede ayudar a que nuestra oralidad también se desarrolle y puedan los niños, los jóvenes hablar nuestras lenguas, ¿no? Con orgullo, con fuerza, con valor, y también prestigiar nuestras lenguas originarias donde estemos, ¿no? Seguro que podemos conversar un poquito más de esto y otras cosas. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ahora vamos a pedirle que se presente a nuestra segunda participante internacional, Ellen Rose Campbell. Ella nos va a hablar acerca de la situación en Surinam con las lenguas. Le pedimos que presente su proyecto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ellen Rose Campbell. Soy directora y cofundadora de la Fundación Rutu para la Educación Bilingüe e Intercultural. Somos basados en la Holanda, pero trabajamos en Surinam. Y ahora Mateo va a ayudarme con la traducción en inglés. Okay, so the project that I am presenting is called Bilingual Intercultural Mathematics for Indigenous Children in Suriname. We started this project 3 years ago. It was a request from indigenous teachers, traditional authorities and parents. They were concerned about the loss of their language and that their knowledge was not taught in schools. Most indigenous children and adults speak Sanam, a Creole language, which is the lingua franca of Suriname. Bueno, en español. El proyecto que está presentando se llama Matemática Bilingüe y Intercultural para Niños Indígenas de Surinam. Ellos empezaron este proyecto hace 3 años y había como muchas solicitudes de los maestros indígenas, los líderes de las comunidades, de los pueblos y también de los padres. Ellos estaban preocupados por la pérdida de su idioma y que su conocimiento no estaba siendo enseñado en las escuelas. Muchos niños indígenas y adultos hablan el idioma Sranan, un idioma creol. ¿Cuál es la idioma franca o el idioma común de Surinam? Before I continue, I want to ask who knows where Suriname is? Antes de que se continúe, ella quiere preguntar, ¿alguien sabe de dónde está Surinam? ¿Dónde está? ¿Dónde ubica el país? Nadie. ¿Alguien sabe en cuál continente? ¿Cuál continente? En África. ¿Quién dice África? Suramérica, sí. It's a former colony of the Netherlands, and it is situated in the northeastern tip of South America. We have a very small population of about 500,000, and most people live in the coast. The interior of the country is a rainforest. This is where most of the indigenous people live, about 12,000 persons. There are about 10 indigenous languages spoken in Suriname, and they are all considered severely endangered. Our project is with the Cariña, or Carib language, and the Locona, or Arawak language. Bueno, Surinam era una colonia de los Países Bajos y está situada en el noroeste de América del Sur, cerca de Brasil, entre Venezuela y los Guineas. Y ellos tienen una población muy pequeña de 500,000 de personas en todo el país, con la mayoría de la gente que viven en la costa. El parte interior del país consiste de selva tropical y allá viven por lo general la gente indígena y como 12,000 personas. Hay más o menos 10 idiomas indígenas que hablan en Surinam. Todos están considerados en peligro de extinción. Su proyecto es con el idioma Cariña, Caribe, y también con el idioma Locono, también conocido como Arawaka. In Suriname, we also have about 50,000 Maroons. They are the descendants of African slaves. They have their own languages, culture, and governance, and are recognized as tribal peoples with the same right to self-determination as indigenous peoples. The Maroons are also part of our project. Although their language is not in danger, it is widely spoken, in fact,
But the problem is that the children have much difficulty with education because everything is in Dutch. En Surinam también hay unos 50,000 marrones, son descendientes de los esclavos africanos, y ellos tienen sus propios idiomas, cultura y gobierno. Internacionalmente son reconocidos como pueblos tribales con los mismos derechos de autodirección que los pueblos indígenas. Los marrones son también parte de su proyecto. Aunque su idioma no está en peligro de extinción, está hablado mucho y el problema es que los niños tienen dificultad en seguir la educación porque todo está en holandés. A big difference between Suriname and Mexico is that there is no recognition at all of indigenous peoples or Maroons, who are 20% of the population. They are not mentioned in the constitution at all, and there are no laws recognizing their rights to language. So this is a difficult space to work in. También en Surinam no hay reconocimiento de los indígenas o gente de Marún, quien son más o menos 20% de población. No están mencionados en la Constitución y tampoco no hay leyes especiales reconociendo sus derechos al idioma. Entonces eso es un espacio más o menos difícil en que debe trabajar. And in fact, bilingual education based on the mother tongue is something new in Suriname. And the notion is still widespread that in order to learn well, that children should start learning Dutch as soon as possible. And so far, the Ministry of Education rejects the idea of bilingual education. De hecho, educación bilingüe basado en la lengua materna es algo nuevo en Surinam. La noción que es tan dispersa que pueden aprender bien, los niños deben empezar a aprender holandés tan pronto como posible. Y hasta ahora el Ministerio de Educación rechaza la idea de educación bilingüe. Our 3-year project has 3 goals. The first is to produce bilingual materials. The teacher said that children have most problems with mathematics, so we started with a mathematics book. The second goal is to train the teachers. The level of training of the teachers in the interior is very poor, and we see this really as the biggest challenge to improve the education of indigenous children. And third is to raise awareness among parents, teachers, and especially the government about the benefits of bilingual education. Bueno, su proyecto tiene 3 metas. El primero es para producir materiales en matemática bilingüe. Los maestros dicen que los niños tienen la mayoría de sus problemas con matemática, entonces los libros están producidos con los maestros y están hechos con los maestros, los artistas locales. También para entrenar a los maestros es la segunda meta. El nivel de entrenamiento de los maestros en el interior es muy bajo y ellos ven ese problema como una reto muy grande para mejorar la educación de los niños indígenas. Y también la tercera meta se llama concientizar, y para dar conocimiento entre los padres, los maestros y especialmente el gobierno sobre los beneficios de educación bilingüe. There's still a long way to go, but our project has delivered some results. The teachers and the children love the math books. They recognize the illustration and they enjoy doing math now. With the help of Pedro Cardona of the University of Querétaro, the books are now being transformed into an e-tool, which means that others can translate it and adapt it to their own language and cultures. It's open source material. Since we started, we have also seen several initiatives on bilingual education in Suriname. UNICEF sponsored a study on bilingual education, and the International Day of the Mother Tongue is celebrated each year by the Ministry of Culture. There are also now some more projects about bilingual education for young children, but the focus of these projects is more on teaching Dutch as a second language and has little to do with the preservation or teaching of Maroon or indigenous languages.
And finally, we're happy to see that the national telecom provider is supporting our initiative to provide training to the teachers via mobile phones. Ellos todavía tienen mucho trabajo que hacer, pero su proyecto ha entregado buenos resultados. Los maestros y los niños les gusta mucho el libro de matemática, reconocen las ilustraciones y les gusta mucho hacer la matemática ahora. Con la ayuda de Pedro Cardona, los libros están siendo transformados a una herramienta electrónica, eTool. Eso quiere decir que los otros pueden traducir y adaptarlo a sus propios idiomas y culturas. Es open source, quiere decir como gratis. Desde cuando ellos empezaron, han visto varias como iniciativas en la educación bilingüe en Surinam. UNICEF es patrocinador de un estudio de educación bilingüe en el interior. El estudio no fue aprobado por la Ministeria de Educación de Surinam, sin embargo. El Día Internacional de la Lengua Materna está celebrado con un simposio organizado por la Ministeria de Cultura y patrocinadores han estado fundando más proyectos sobre la educación bilingüe para niños jóvenes en los áreas marrón. Y sin embargo, el enfoque de estos proyectos es más en enseñar holandés como un idioma secundario y no tiene mucho que ver con la preservación o enseñanza de marrón o otros idiomas indígenas. Y al final el proveedor nacional Telecom, como Telmex aquí, está apoyando su iniciativa para dar entrenamiento a los maestros por teléfonos móviles. What I am most interested at this point to learn from you is well-documented success stories of bilingual education for indigenous children. We need these examples to build our case in Suriname, to say that it's working there, so that's why we should also do it here. And the second question is whether there have been any initiatives with mobile learning for teachers in remote areas and what have been the results. Lo que le interesa mucho ahorita es para ver si hay unas historias de éxito que son muy bien documentados de educación bilingüe para niños indígenas. Ellos necesitan estos ejemplos para hacer un caso ya en Surinam con el gobierno, es decir, que ya tiene éxito en otros lugares, debemos llevarlo allá. Y también ha sido una iniciativa con enseñanza móvil para maestros en áreas remotos y qué tal los resultados. Bien, agradecemos a Ellen Ross Campbell la presentación y también a Mateo Pichler. Él es voluntario del Cuerpo de Paz, Peace Corps, de los Estados Unidos. Agradecemos su apoyo en la traducción. Bien, continuamos. Ahora lo que procede para continuar con nuestro diálogo sería disculpa. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar al segundo momento de nuestro diálogo, donde aquí, bueno, la intención es que a partir de que ya tenemos un conocimiento de qué tipo de proyectos se están presentando, un contexto general de los mismos, vamos a poder participar a partir de los intereses que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este interés que se mencionaba hace rato, acerca de qué ejemplos podemos tener como para poder argumentar de la eficacia de la educación bilingüe indígena. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas, yo voy a leerlas para que tengamos una idea de por dónde vamos a estar discutiendo, de manera que no necesariamente tengamos que abocarnos a una sola pregunta en el momento, que veamos que hay otras preguntas relacionadas y que tal vez podamos agregar algo aquí o esperarnos a la pregunta en cuestión.
La primera es acerca de las estrategias. ¿Qué estrategias han sido útiles para la construcción de los proyectos de educación bilingüe en nuestro contexto educativo? Esto a diferentes niveles. Estamos pensando a nivel de las escuelas, a nivel de las supervisiones, a nivel, por ejemplo, del trabajo que realizan las diferentes figuras, como el asesor de la lengua, asesor de la atención a la diversidad lingüística y cultural. En fin, estamos pensando en varios niveles y también de los ministerios de educación o del Estado, ¿no? De los estados, como el caso de la UCB de Querétaro. Bien, la otra es sobre las propuestas, o sea, además de las estrategias, ¿qué otras propuestas hemos pensado que pueden funcionar? Porque seguro que lo hemos hecho. ¿Y cuáles consideramos que son factibles de incorporar en el proceso que estamos realizando? A nivel individual, pero principalmente a nivel colectivo. La tercera pregunta tiene que ver con la relación entre escuela y comunidades, en esta idea de cuáles serían las funciones más importantes para el asesor técnico del lenguaje o el AD, ¿no? Asesor académico de la diversidad, sí, porque hay ahí incluso dos figuras que están compartiendo algunas tareas, ¿no? Asesor académico de la diversidad lingüística y cultural. Bien. Luego, cómo organizar la educación bilingüe en aulas con hablantes de diferentes lenguas, aulas multilingües o aulas donde tenemos diferentes lenguas a partir de la lengua del docente y la lengua del grupo. Otra es, ¿qué características tienen los proyectos en universidades u otras organizaciones para revitalizar o dar presencia a las lenguas indígenas en escuelas de educación básica indígena? O sea, que esta mesa, como comentaba en un inicio, está enfocada principalmente en la educación básica. Finalmente, ¿qué otras instituciones podrían participar en la revitalización de las lenguas indígenas en espacios públicos y de qué forma? Me parece que esta pregunta podría ser una de las preguntas finales prácticamente para ya ir arribando a las conclusiones y viendo qué otros elementos complementarios podemos considerar para ampliar el uso de las lenguas y el fortalecimiento de la educación en lenguas en otros espacios. En relación a un panorama lingüístico, ¿cuáles son los aspectos comunes entre México, Perú y Surinam y cuáles sus diferencias? Esta podría ser también otra forma de mirar, ¿no?, las diferentes experiencias. Y finalmente, también a nivel de ya un espacio más final de la conclusión, ya cerca de la 1, 2 de la tarde, podríamos estar pensando en cómo podemos vincular los diferentes niveles educativos para el fortalecimiento de la educación bilingüe. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta y pedimos a los participantes que nos puedan abundar acerca de las estrategias que han sido útiles para la construcción de los proyectos de educación bilingüe en nuestro contexto educativo. ¿Qué estrategias han sido útiles? Y les pedimos que, bueno, calcular más o menos 3 minutos para la participación, para darnos espacio. Ahora, no todos los participantes van a necesariamente intervenir en todas las preguntas, y la idea es que lo hagan en aquellas que ustedes consideren que son útiles para la exposición y el intercambio de los proyectos. Gracias. Bien, para contarles un poquito lo que se ha venido haciendo en Perú y lo que se está haciendo, y sobre todo las estrategias que han sido eficaces para poder fortalecer los procesos de educación intelectual bilingüe, ¿no? Hace algunos, bueno, la IB en el Perú nació los años 40, 45 más o menos, y ustedes creo que tienen esa misma realidad aquí con una institución del ILD, Instituto Lingüístico de Verano,
Y bueno, a partir de ese proceso de los años 40 se hizo un proceso de bilingüismo de transición, ¿no? Es decir, se tomaba 1, 2, 3 años la lengua materna, la lengua originaria, y luego se pasaba al castellano, y solo se daba en castellano después, ¿no? Es decir, como un puente, ¿no? Tomando como un puente, un pretexto la lengua originaria para pasar solo al castellano. Después de eso pasó varias etapas de educación bilingüe, y hasta más o menos en los años 90, cuando entra la concepción intercultural, ¿no? Como una forma de que el soporte, la base sea la cultura, ¿no? Y que no solamente sea la lengua. Una de las estrategias, creo que así particularmente porque yo estaba en algunos proyectos y trabajando con los docentes en la sierra, en la zona andina del Perú, entre Apurímac, Cusco y Puno, la zona alta, de 3.000, 4.000 metros de altura donde trabajan los docentes, ha sido que este proceso de afirmación cultural, de sensibilización primero al docente, la IB no es esto vas a hacer con estas estrategias. La educación intercultural bilingüe es de aquellos que se empoderan, se afirman y dicen, yo voy a trabajar por mi pueblo, ¿no es cierto, maestros? Yo voy a hacer esto porque yo quiero que sea así, yo quiero recuperar la lengua y cultura, y yo quiero enseñar en mi lengua. Y yo quiero que mis niños aprendan en su lengua y cultura. La IB, la educación intercultural bilingüe, no es obligación. Y eso nunca ha funcionado. Entonces, si al docente le damos materiales educativos, le damos un montón de estrategias, podemos darle toda esta biblioteca para un docente. Pero si no está empoderado, no está firmado, no lo lleva aquí en el corazón, no va a hacer nada. Los materiales van a estar ahí, las estrategias que ha aprendido lo dejará ahí y nunca se va a avanzar en IB. Entonces, el proceso que se ha hecho en el Perú es primero trabajar lo que es afirmación cultural. Esa es la estrategia fuerte, afirmación intercultural. Reflexionar con el docente a qué cultura pertenece, de dónde viene, cuál es su contexto, su realidad, dónde trabaja, cuáles son las características de sus niños, de sus niñas, cuáles son las características de la cultura donde está, en ese contexto. Entonces, en la medida que el docente reflexiona y dice, sí, yo estoy en este contexto donde mis niños hablan quechua, esta cultura es distinta a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, cuando el docente va empoderándose, va reconociéndose que él también es quechua, ¿no? Y que puede cambiar de estrategia, de esquema de hacer educación distinta en esa comunidad, entonces recién empieza un trabajo de educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, de manera lenta, en proceso y trabajando de manera sistemática. Esa ha sido una de las primeras estrategias, ¿no? Sensibilización, empoderamiento, afirmación cultural del docente. La otra estrategia que es importante es que cuando al docente se le capacita en talleres con materiales educativos, se le entrega materiales, se le da estrategias, no se le puede dejar solo en las aulas. Tiene que haber un acompañamiento, un apoyo, es lo que se llama apoyo pedagógico, no sé, acá han hablado algo de, no sé, otros nombres, pero eso es el apoyo pedagógico. Lo que allá también se está dando es acompañamiento en aula al docente, no se le puede dejar solo, porque la educación intercultural bilingüe es un proceso, no es un modelo, no es una receta, es un proceso. Entonces, mientras el docente se empodera, se va afirmando, va aprendiendo, va conociendo, entonces tienes que acompañarlo, apoyarlo, darle cosas, resolver sus dudas en el aula. Después ya cuando el docente ya está empoderado, ya solito camina como el niño, ¿no? Que ya camina solo, entonces ya lo puedes dejar un ratito, ¿no? Ya ellos van entonces proponiendo, inclusive ellos mismos van haciendo sus materiales educativos, es decir, pero mientras está aprendiendo, se está empoderando, todavía hay que apoyarlo. Creo que esas dos estrategias son importantísimas: la afirmación cultural del docente y el acompañamiento en aula. La otra estrategia es trabajar materiales educativos pertinentes, ¿no? Si vamos a implementar la IB en un contexto de bilingüismo o de donde hay varias lenguas, tiene que elaborarse materiales pertinentes de acuerdo a la lengua y cultura. Si no, habría una contradicción, ¿no? El docente ya ha firmado con estrategias IB y que le presente materiales, por decir, solo en castellano, ¿no? Como llega del Ministerio de Educación, como llegaba antes del Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que hacerse materiales educativos, pero no que lo haga el Ministerio de Educación, que lo haga otra persona y le diga, no, toma este material, esto vas a trabajar, ¿no? No, el docente tiene que participar en la elaboración de esos materiales. El docente tiene que conocer, tiene que haber aportado en la elaboración de esos materiales. Entonces, cuando vengan los materiales, diga, yo hice estos materiales porque yo planteé estas propuestas, dije esto, propuse estas estrategias. Entonces,
el docente lo hace propio sus materiales educativos y hace propio también la educación, ¿no?, en su aula con sus niños. Entonces creo que estas 3 estrategias son muy importantes para encaminar una educación intelectual bilingüe, y eso es lo que se ha hecho en el Perú y se está haciendo fuerte. Ahora se está dejando un poquito esto de la afirmación, porque algunos todavía piensan de que la IB es como un modelo, no como una receta, es decir, esto hagan, toma estos materiales y trabajen. No es así, ¿no? Se está dejando a lado un poquito la afirmación, pero estamos volviendo nuevamente a recuperar nuestra identidad, a sensibilizar y a reflexionar sobre nuestra cultura y nuestra lengua. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? I want to say that what Dao just said is also something that we've started to do, the cultural affirmation of the teachers. And we have started with trainings for the teachers to become aware of who they are. But also now just last weekend we provided the same training for education inspectors who are not indigenous, but they also need to become aware of who they are. They may have a different ethnic identity, but if they understand that you cannot have the same education for everybody, I think we've gained a step. So I agree that it's very important for the teachers to become aware of who they are, so that they will indeed not just do it because they have to, but because they want to do it. Es como ella está de acuerdo de lo que dijo Vidal sobre la cultura. Está muy importante allá para ellos también, para refortalecer con los maestros su propia cultura, además de enseñar el idioma. La semana pasada empezaron con unos inspectores del sistema educativo a ver qué está pasando con las clases allá en los pueblos indígenas. Y ellos también, además de aprender el idioma y ver cómo, sí, están enseñando clases, pero necesitan saber cómo hay un contexto diferente allá en el pueblo. Es más como la cultura es diferente y ellos necesitan entender eso también, entonces les están enseñando la diferencia entre las culturas. Por eso también. Bueno, entender esto de entender cómo trabajar las lenguas indígenas, yo creo nos ha costado o nos está costando. Yo soy comisionado para la lengua ñañú, y cuando tenemos las reuniones a nivel nacional, el coordinador general nos dice: tú llegas a tu estado y debes de hacer esto. Dice, en primera, debes de quitar a todos los maestros que no son bilingües y solamente pon maestros bilingües. Y a veces yo le tengo que decir que sí, aunque yo sé que eso no es posible. Entra el sindicato, entra muchas cosas, ¿no? Y es un proceso. Yo llego a la comunidad y lo que tenemos que hacer, yo le digo a los maestros, yo no sé cómo entraron ni cómo están aquí, pero ya están aquí. Lo que hay que hacer es trabajar. Si no sabes la lengua, apréndela. ¿Sí? Si no sabes la variante dialectal, apréndete la variante dialectal. Que no sabes escribir la lengua, vamos a escribir la lengua. Y empezamos a trabajar con los maestros. De esta manera, creo que ellos no se ponen en contra de mí, ni yo en contra de ellos. ¿Sí? Porque cuando hay una barrera, dice, bueno, es que le vamos a decir que sí todo, pero no le entra, ¿verdad? Creo que la mayoría de los maestros ñañús están conscientes que se debe de escribir la lengua. Están conscientes que es muy difícil. Están conscientes que tiene muchas formas que no tiene el español. Pero lo que se está haciendo se está trabajando desde el nivel inicial. Las maestras, los maestros de inicial y preescolar están practicando la lengua de manera oral. Todavía no se escribe, ¿sí? Se hace de manera oral, ¿sí?
a lo mejor visualizando, a lo mejor poniendo ahí en los muros, en las paredes de su escuela algunas palabras, pero es de manera oral. Y entonces después a nivel primaria se empieza a trabajar con la escritura, ¿sí? También se está incluyendo, se está recopilando cuentos, leyendas, todo lo que hay en su comunidad. El niño empieza a escribir eso, a escribir dichos. Con los maestros bilingües vamos a escribir lo que tú sabes, lo que te decían, ¿verdad? Una vez empezamos en un taller en donde les dije yo un dicho, por ejemplo, no señales el arco iris porque te van a salir ¿cómo se llama esto? ¿Mezquinos? ¿Sí? Y otro maestro dice, yo también me sé otro, y escribimos cientos de esos dichos que hay en la comunidad. Y le digo, ahora eso vamos a enseñar a los niños algo que lo escuchan a diario y es algo cotidiano, ¿no? Eso nos ha funcionado, empezar la clase con algo que practica la gente. Estamos invitando a los artesanos, estamos invitando a los sabios, a los que curan con hierbas y todas esas sabidurías, que los niños lo vayan escuchando, lo vayan escribiendo, y creo que ha tomado interés, que como dice Vidal, es llegar, yo soy de la Dirección General de Educación Indígena y tienen que hacer esto, ¿sí? Sí reciben los libros, ¿no? Pero no lo hacen. Pero ahora que, es que ese cuento es de mi comunidad, es que esa leyenda es de mi comunidad, es que eso que vamos a leer no lo cuenta mi abuelito. Bueno, ahora vamos a aprender a cómo escribir, y lo vamos a escribir correctamente, ¿sí? Y vamos a manejar dos lenguas, lo vamos a decir en español y también lo vamos a decir en nuestra lengua. El himno nacional, se entona el himno nacional, cómo se escribe, hay concursos de cantos, de leyendas, y esto se hace en primaria y ahora hay en secundaria. En nuestra institución, después de horario de clase, para poder así, podríamos decir, lo que no sabíamos, dudas, teníamos que sacarlas de nosotros colectivo juntamente con el profesor. Y sobre eso fuimos para poder elaborar ciertos panfletos, nombres de animales, y acá tengo una secuencia de actividades que elaboramos para seguir trabajando con nuestro proyecto, si me permiten. Primeramente tenemos curso taller gramática de la lengua zapoteca en colectivo. De ahí llevamos a cabo lo que es las conferencias impartidas por colectivos, que eso les llevamos a cabo nosotros todas las tardes, 3 veces a la semana. De ahí proyectamos o elaboramos lo que es elaboración de Shanduk, lo que es el día de hoy, de esta semana se está llevando acá en Cuchitán, lo que decimos en Villé, para unos que ya conocen, en colectivo. De ahí también llevamos reuniones por ciclo. Cada profesor que está en el primer ciclo, segundo ciclo, hacían mesa así como es redonda, para sacar sus dudas y llevar a cabo reuniones con los padres de familia como colectivo, actividades permanentes de la escuela. ¿Cuáles son? Ahí se canta el himno nacional, ahí llevamos a cabo concurso de poesía en Villazá, en zapoteco, si no me equivoco, cada 26 de abril de cada año se hace concurso, donde testigo es la compañera Ima Pineda, ha sido una de las participantes. Ha estado el compañero, el amigo, así lo conozco, el ingeniero Pedro Cardona, ha estado este año, en el mes de abril estuvo con nosotros. Ha estado el doctor Alepe, ha sido testigo de los concursos los trabajos que hemos llevado a cabo. Y también tenemos narración de cuentos tradicionales en lengua originaria, lo llevamos a cabo. Esto no es de letra nada más, eso sí se lleva a cabo. También tenemos como lo que es bailables regionales del estado. Lo último que presentamos en una semana cultural que llevamos a cabo en el mes de abril, para cerrar lo que es ya el natalicio de la muerte del general Eduardo Chávez Castro, que lleva por nombre nuestra escuela.
es un mini radio totopo, así lo llamamos. Mini radio quiere decir el radio chico de tortilla, ¿no? Elaboración de esos totopos grandes que lleva más de 36 orificios, ¿no? El que conoce el totopo dice que tiene 36 orificios, el totopo, ¿no? Bueno, así le debemos a conocer. De hecho, allá en ese espacio, en la séptima sección, hay un radio totopo, Radio Guetavillí le decimos. Bueno, de ahí nos basamos. Primeramente, el grupo de tercero B, el año pasado, se organizaron juntamente con 2 compañeros de hacer que los niños fueran a ver cómo se trabaja en la radio. Y de ahí se retomó y lo llevamos a cabo el 26 como cierre, el 26 de abril de este año que pasamos, o estamos más que nada, ¿no? El 2013. Y sí, miren, tuvo resultado, los padres de familia, contentos con sus hijos, con sus vestuarios, el hombre aquí que conducía tenía sus gafas, todo, ¿no? Como si fuera un titular de ahí de la radio, ¿no? Pero qué bonito se ve. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos implementando esa estrategia de cómo ganarle la confianza a los niños, los padres de familia, los docentes, hasta los docentes que se cohibían, que no hablaban el zapoteco, le entraban. ¿Por qué no? Son parte de los trabajos de los docentes, juntamente con el directivo de la escuela, que es su servidor de ustedes. Tenemos que involucrar a los profes, claro, todos tenemos necesidades, eso sí, todos, ¿por qué no? Padres de familia, amas de casa, después de la chamba o del trabajo, ¿no? Pero tenemos que involucrarnos. ¿Cuál es la intención? Por eso le dimos el nombre de valorar nuestra lengua zapoteca, maestros. Todo se puede, decía el compañero, el de Perú, si no me equivoco, dice, no hay una estrategia mejor que podríamos hacer en cuestión del rescate de nuestra lengua. No lo hay. Tú métele, búscale, indágale para que puedas encontrar y encuentres el resultado mejor. Y si no lo hacemos, compañeros, nadie va a venir a decirnos que nosotros hemos tenido visita y nosotros se nos ha sorprendido de gente de un tal Juan Bueno de Estados Unidos. Estuvo con nosotros y hablaba el zapoteco, el hombre. ¡Qué bárbaro! Oye, qué admirable, decía el compañero. Mire, juntamente el compañero Tomás, el compañero Tomás de Chequigo, se me va su apellido, ha estado con nosotros siempre. Oye, ¿cómo le hacen para...? Nunca digan que no se puede, porque hemos tenido nosotros confrontaciones con los padres de familia. ¿Por qué le enseñan zapoteco? ¿Por qué le enseñan yasá? Es que confunde a nuestros hijos. No es cierto. En nuestra escuela tenemos gente en Mije, personal docente en Mije, habla el zapoteco, habla el Mije y habla español. No es cierto, eso es mentira. A veces nosotros metemos esa idea o los padres o con los hijos, y más sin embargo intentámonos. Es que nunca hemos hecho la intención de hacerlo. No, deja eso, ¿para qué quieres zapoteco? No, señores. Entonces esos han sido parte de nuestra estrategia de nosotros para llevar a cabo y sacar adelante nuestro proyecto. Decía, nuestro proyecto no queda acá, ese es a largo plazo. Nosotros empezamos el mes de septiembre de 2012 y todavía aún seguimos trabajando. ¿Qué es lo que se quiere acá? Interés, sensibilizar mira, decían los compañeros, apoyar nosotros mismos económicamente. Tenemos que aportar que sea mínimo. La dirección de la escuela aporta lo mínimo para poder sacar adelante su trabajo, porque se requiere de fotocopiar, copiar, grabar. Soy ejemplo que tenemos parte del proyecto, decía el compañero, ¿no? Acá tenemos, a lo mejor no tenga todo, pero sí tenemos la mayoría documentalmente ya escrito y todo lo tenemos guardado. Sí, hoy no fue posible, nunca pensaba de que iba a ser participación de hoy, pues se me fue. Pero hemos elaborado mucho. A lo mejor es un momento por ahí, si alguien requiere, podemos guardar todo lo que tenemos, imágenes que tenemos de todas las conferencias, todos los trabajos que hemos hecho, lo tenemos, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en parte de las estrategias. Gracias. Bueno, en el caso del colectivo AYU, nosotros también tenemos nuestra estrategia. Yo creo que cada quien busca las estrategias. Nosotros, una de nuestras estrategias es socializar por el primer paso nuestro alfabeto.
el alfabeto que ya está consensado, porque no podemos, a veces no estamos de acuerdo con los sociolingüistas que dicen que hay que escribir como quiera. El español no nos permite escribir como quiera, y todas las lenguas deben ser respetadas, porque no hay lenguas inferiores ni superiores. Respetar su gramática, porque tienen su gramática. Entonces partir para poder para escribir, hay que conocer la estructura del mije, porque otros dicen que es complicado, pero creo que el más complicado es el chinateco. El mije sí no es tonal, es gutural, ¿sí? Porque por eso hablamos como un poquito cortada las palabras. El otro paso fue la concientización, aunque tal vez se escuche mal, un poquito para los docentes, pero crear una identidad que tenemos. Si no estamos identificados como tal, como indígena, no se va a hacer posible. Hablaban de apropiarse de nuestra cultura, de nuestra lengua. No podemos invitar a gente a obligarlos, porque obligado no se hace bien las cosas y no se aprende bien las cosas. En inglés, si nos los obligan, no lo vamos a aprender, ¿sí? Concientizar a la gente, nos hemos también agarrado como estrategia a bajar diapositivas de cómo el nivel cognitivo del niño, cómo se favorece cuando habla 2 lenguas, 3 lenguas, 4 lenguas. Entonces, llevar a los padres de familia la importancia que tiene la lengua. Yo creo que no nada más la lengua ayú está sufriendo ese desplazamiento, sino que se está prohibiendo la lengua porque eran discriminados, eran objeto de burla, ¿sí? Pero eso era antes. Ahora hay un maestro en casa. Antes no podían aprender el español así fácilmente, pero ahora cualquier casa tiene una televisión, ¿sí? Y el buen maestro es TV Azteca y Televisa, ¿sí? Eso es lo que educa a los niños, y eso es lo que está enseñando la lengua española fácilmente, y está desplazando a la lengua ayú. Es una de las estrategias. Y también estamos haciendo una investigación, claro que investigación, acción participativa. Estamos entrando a las comunidades a documentar esos conocimientos que decía aquí el compañero, lo de los sabios, de los adivinos, esos saberes comunitarios, que muchos dicen que no son conocimientos, que son nada más creencias. Pero yo creo que esos saberes nosotros lo podemos retomar o lo podemos nombrar como conocimientos, porque todos esos saberes que tiene nuestra comunidad, lo que vive la comunalidad, son conocimientos, es una de las estrategias. Y también, porque si decimos que la tecnología está desplazando a nuestra lengua, también, bueno, vamos a aprovechar la tecnología, como haciendo materiales interactivos, que gracias a, yo creo que aquí el maestro Pedro se va a llevar, ya se ganó la estrella, ya la gloria, gracias al maestro Pedro Cardona, que nos va a visitar y que nos está ayudando aquí también a las compañeras zapotecas a ayudar a crear materiales interactivos en nuestra lengua. Sí, como les digo, si la tele, si la famosa Dora enseña que plátano es banana y todo eso, no estoy hablando mal del inglés, claro que sí, también es bueno también aprender el inglés, pero primero lo nuestro, lo que está en nuestro entorno, ¿sí? Nuestra lengua. Entonces también, bueno, con materiales que les sea agradable a los niños y que sea atractivo para niños. Sí, y también ahorita afortunadamente también gracias al maestro Pedro ya tenemos nuestro alfabeto, un cartel de nuestro alfabeto ayú, que pronto lo vamos a hacer llegar a las escuelas. Bueno, se me está pasando unas cosas, pero también tenemos esas todas las estrategias de que estamos trabajando. Bueno, yo en lo particular quiero comentarles algo que hemos llevado a cabo en mi escuela, y como uno de los propósitos, o más bien el nombre de mi proyecto es los valores y saberes comunitarios, y uno de ellos, un valor muy preponderante es la lengua, y lo que vamos a hacer aquí es reivindicar la lengua. Entonces nos hicimos la tarea, y uno de los objetivos de nuestro proyecto es impulsar esa lengua a través de creaciones. Ese proyecto tiene un proceso, ¿sí? Al cual yo me estoy refiriendo, pero nada más me voy a referir ahorita en este momento a uno de los objetivos, que es sobre la elaboración de juguetes tradicionales. De ahí que nosotros como docentes, motivar a los papás
después de que se motive a que se construyan los juguetes conjuntamente con sus niños en el taller, ahora vamos, ¿sí? Vamos a darle el poder a esa madre o a esa padre de crear, ¿sí? En ese sentido para nosotros fue muy beneficioso al crear poesía, una creación a partir de lo que hace la mamá. Consideramos que fue una estrategia al cual nos dio muchos beneficios, porque cuando se creó la poesía, bueno, ahora vamos, ¿sí? Sus hijos lo van a decir, pero no lo van a decir en español, porque consideramos que, consideren que en mi escuela ya es gente muy joven, en el cual ya la lengua materna la lengua originaria pues ya no la hablan. Ahora vamos a investigar, vamos a escribir, ¿cierto? En mi comunidad no existe un alfabeto ya estipulado como en el Mije, pero lo vamos a hacer como lo estamos escuchando y como lo vamos a entender, ¿sí? Posiblemente llegaremos más adelante, ¿no? Pero este es el trabajo. Ahora, ¿cómo le vamos a dar ese poder a los niños? Bueno, que ellos se demuestren, que ellos se paren en público y hablen lo que mamá escribió. Entonces, para nosotros en este sentido fue muy grato este trabajo y sobre todo para la mamá, ¿sí? Que lo que está diciendo su hija es parte de su creación. Sí, en este caso, nosotros usamos varias estrategias. El otro es el Consejo de Ancianos, ¿sí? Y no nada más de ancianos, mucha gente joven se incorporó a nuestro grupo sobre la investigación de nuestra lengua y sobre todo nosotros como docentes, ¿no? Primeramente, centrarnos en nuestro trabajo y buscar alternativas para esta labor tan bonita.